Hemos preparado una investigación sobre los principales bancos centrales alrededor del mundo, así que pues vamos a platicar un poco sobre estos durante toda esta semana y empezamos precisamente el día de hoy con lo que es el Banco de la Reserva de Australia. Fíjese usted que el mandato del Banco de la Reserva de Australia, que es importante conocer los mandatos porque es prácticamente lo que esperarías que estuvieran haciendo en sus decisiones. Bueno, pues el mandato de la Reserva de Australia es promover la estabilidad de la divisa, impulsar el empleo y prosperidad de la población. Desde 1993 fija su objetivo de inflación, actualmente lo tiene entre el 2 y el 3% de aumento en el índice de precio al consumidor en el mediano plazo, dependiendo del ciclo de negocios, es decir, cuando el ciclo de negocios esté lento, tendrían que estar teniendo un objetivo de inflación a lo mejor un poco más alto, y cuando el ciclo de negocios esté fuerte, deberían tender a tratar de reducir, ¿no?, lo que es el objetivo de inflación. Mantienen 11 reuniones de política monetaria al año, una por mes a excepción del mes de enero, donde se detallan los análisis sobre la situación económica de Australia y la global. Estos están realizados por el Comité Económico para que el Comité Económico tome la decisión, la cual es anunciada en una declaración de política monetaria que se hace pública al día siguiente de la reunión. Antes se decía que por lo general era a las 9:30 hora de Canberra, es decir, 5:30 de la tarde hora de Nueva York, pero bueno, pues como podrá ver en el calendario, ya más bien se suele dar por ahí de la noche. La decisión de política monetaria se toma en el Comité del Banco de la Reserva, que está formado por 9 miembros: el gobernador, el vicegobernador, el secretario del Tesoro, además de 6 miembros externos. Y ojo con esto, conforme vaya pasando la semana, usted verá que la independencia, ¿no?, de los distintos bancos centrales varía. Ese concepto de independencia que tienen los bancos centrales, en este caso, por ejemplo, forma parte del comité el secretario del Tesoro de Australia. El gobernador y el vicegobernador son electos por periodos renovables de hasta 7 años, y los externos son nombrados por periodos de 5 años. Manejan su política monetaria por medio de el cash rate, que es la tasa de préstamos overnight en Australia. Todo esto es con lo que se financian los bancos para mantener sus reservas en orden. Y bueno, pues el departamento de mercado doméstico del banco es el que se encarga de mantener el cash rate en línea con el objetivo que ha indicado la mesa del Banco de la Reserva de Australia. El banco le rinde cuentas al Parlamento de Australia y le rinde un informe anual. El Banco de la Reserva de Australia fue fundada por la ley del Banco de la Reserva en 1959, en la que se le fincan las responsabilidades y poderes legales a el Banco de la Reserva de Australia. Una cosa que distingue al Banco de la Reserva de Australia de otros bancos centrales es que está formada por 2 comités que se dividen sus responsabilidades. Por un lado está el Comité de la Reserva Bancaria, que tiene la responsabilidad de la política monetaria, y por el otro lado está la mesa de pagos, que es el responsable directamente de la seguridad y eficiencia del sistema de pagos de Australia. Este también presenta un informe anual al Parlamento. El Banco de la Reserva de Australia es propiedad exclusiva del gobierno de Australia. Veremos también durante esta semana que algunos bancos centrales son de accionistas privados, vamos a decirlo así, muy vigilados por el gobierno, y en otros países, como es el caso de Australia, es propiedad del gobierno en sí. En su historia, el Banco de la Reserva de Australia ve sus orígenes en el Commonwealth Bank, que surgió en 1912, que en un principio fungía como un banco comercial sin responsabilidades de banco central, es decir, era un banco como cualquier otro, grande, pero un banco como cualquier otro. Luego se le agregó la autoridad para emitir notas con la aparición de la mesa de notas, formada por 4 miembros designados por el gobierno, y tomando el control por completo de este tema en el año de 1924. Es decir, surge en 1912 como el Commonwealth Bank, y después en 1924 toma el control de la emisión de los billetes, vamos a decirlo así. Es hasta 1945 cuando se forma la ley para darle al Commonwealth Bank los poderes normales de un banco central, con lo que podría administrar la política monetaria y bancaria, además del control de las divisas. En 1959
recibe su actual nombre de Banco de la Reserva de Australia. En 1983 se abolida el control de cambios fijos para dar paso a la flotación del dólar australiano, es decir, hasta 1983, prácticamente 10 años después de que Estados Unidos hubiera dejado la alineación del patrón oro. El Banco de la Reserva de Australia deja a libre flotación al dólar australiano. En 1996 se transfiere la regulación bancaria a la Australian Prudential Regulatory Authority y en 1998 el banco adquiere poderes para controlar el sistema de pagos por medio de la formación precisamente de este PSB que le llaman los australianos, que es el sistema de mesa de pagos, que es el que tiene la responsabilidad directa de la eficiencia del sistema de pagos allá en Australia. Desde 1996 el gobernador del banco y sus principales directores se presentan 2 veces por año frente al Parlamento australiano para dar su reporte de la conducta de la política monetaria, que es seguida de una declaración de política del Banco de la Reserva de Australia. Al Comité del Banco de la Reserva de Australia se le requiere un informe al gobierno australiano eventualmente sobre política monetaria y bancaria, y esto sucede de forma formal o informal con encuentros entre el gobernador del banco y el tesorero del gobierno. El Banco de la Reserva de Australia se considera el pionero en el tema de la fijación del objetivo de inflación, es decir, este fue el primero en hacerlo de los bancos importantes, puesto que el primero en el mundo fue el Banco de Nueva Zelanda. El manejo de la inflación fue pues evolucionando desde una simple expresión de intención hasta ya un fundamento serio en el mandato de este Banco de la Reserva de Australia.